Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Muy buenos días a nuestro compañero Asdrúbal en los controles principales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, muy buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 66 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Efectivamente, así como lo dice la cortina de entrada, hoy es día jueves de ANEP, aquí en Horizontes. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados se hace presente con diferentes temas para ayudarnos a nosotros, a los ciudadanos que quizás no dominamos algunos temas, a entender la problemática nacional. ¿Qué es lo que sucede en diferentes campos? Bueno, usted se puede enterar aquí los días jueves con los representantes de ANEP que nos traen temas para que ustedes y nosotros, repito, vayamos dentro del concepto de cultura ciudadana, vayamos aprendiendo y entendiendo qué es lo que está sucediendo en la realidad nacional. Antes de iniciar, solamente les recuerdo que ustedes pueden participar por medio de la línea de WhatsApp, con sus comentarios, con sus reportes de sintonía. El WhatsApp nuestro, si usted no lo tiene, 83414142, repito, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra, por si usted no la tiene, para que la agregue a sus contactos y pueda participar con sus opiniones. Nos escucha a través de 96.3 y también, si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede escuchar en nuestra página de Facebook. Las invitamos a que le dé seguir y a que le dé me gusta a la página nuestra en Facebook. Es muy sencilla la dirección, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Durante el día nuestro compañero Luisito va publicando ahí audios, videos, noticias de mucho interés, así es que síganos y denle me gusta a esta página para que durante el día vaya recibiendo información. Una vez que está ahí, solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo. Hoy está con nosotros, y es un gusto para nosotros, el exministro de Economía y Comercio, el doctor Welmer Ramos González. Con él vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la inconsistencia entre el crecimiento de la economía y la caída de la recaudación. Escúchelo bien, porque pareciera que lo pasamos así como muy rápidamente, mentalmente, pero hay que preguntarse algunas cosas. La inconsistencia entre el crecimiento de la economía y la caída de la recaudación. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Bueno, para hablar sobre ese tema, repito, hemos invitado al doctor Welmer Ramos González, exministro de Economía y Comercio, para que él nos comente al respecto, porque sí hay situaciones que realmente cuesta entender para nosotros los que no somos expertos en los temas de economía, realmente nos cuesta comprender. Don Welmer, bienvenido a Horizontes, hoy jueves de ANEP, gracias por estar con nosotros y coméntenos, vamos a empezar con este asunto, ¿qué es lo que se celebra el presidente de la República y el Banco Central del crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país? Adelante, don Welmer, lo escuchamos con atención y con mucho respeto para esta cátedra y esta lección de economía que usted nos va a dar aquí en hoy jueves de ANEP. Bueno, primero, muy buenos días a todos y todas que nos escuchan y a usted, don Edgar, por invitarme a este programa. El tema es un tema
de muchísimo interés, porque lo que nos están diciendo las cifras, lo que nos dice el Banco Central, lo que celebra el presidente de la República y el ministro de Hacienda y otros ministros, es que aumenta la riqueza en Costa Rica de manera fuerte todos los años, ¿verdad? Y eso aumentan las exportaciones, la inversión extranjera, que es un indicador que utilizan aquí, ha roto récord de crecimiento, o sea, la riqueza del país está aumentando de manera significativa. Pero hay unos indicadores cuando nos metemos a ver qué está pasando con lo social y qué está pasando con los que les está yendo peor. Bueno, tenemos indicadores muy mal. Una de las grandes contradicciones es que aumenta la riqueza, pero los impuestos que se pagan son menos. Y entonces ahí eso llama la atención enormemente. Aumenta la riqueza, pero resulta que el número de personas trabajando son menos. Aumenta la riqueza, pero los presupuestos para ayudar a los que están más empobrecidos, como los presupuestos para la red de cuidado, para el CENSINAI, para los hogares de adultos mayores, para bonos de vivienda o bonos para ayudar a estudiantes empobrecidos, resulta que todo eso disminuye. Y entonces sí tenemos una contradicción grave en este país. Pero lo más grave es que no solo es que la recaudación cae, la recaudación de tributos, de impuestos. Cuando nos vamos y hacemos un análisis de quiénes están pagando los tributos, resulta que el pueblo, lo que son los empleados, lo que son los que trabajan por cuenta propia, los pulseadores que le llamamos nosotros, las pequeñas empresas, todos esos están pagando impuestos muy altos y todos los están pagando. Y la recaudación, cuando vemos las cifras de todos los empleados, de todas las pequeñas empresas, de todos los pulseadores, va para arriba. Eso sí están pagando más. Y entonces cuando vemos el rubro, es el rubro de empresas de personas jurídicas, de empresas, y principalmente las más grandes, las que están pagando cero. Y entonces tenemos lo que ya todos los años sabemos, que los grandes contribuyentes, una gran cantidad de ellos, llevan años tras años de reportar pérdidas o cero ganancias. Y algunas no reportarán pérdidas, pero reportan unas ganancias que son ridículamente bajas. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que Costa Rica hicimos un régimen tributario sumamente injusto, porque los que pagan impuestos no son los que tienen más capacidad de pago, sino que son la gran población, y los que tienen y los que generan la riqueza están exonerados y van gratuitamente en este país. Y entonces eso sí que es grave, y eso sí que está dando muestras de que el sistema económico que se ha construido, porque esto se construye por medio de leyes, exonerando a algunos, creando regímenes para que no paguen impuestos, o creando los portillos para que se pueda evadir el pago de impuestos o se pueda eludir, eso sí se hace en leyes y eso sí se hace en reglamentos. Y entonces aquí tenemos nosotros un problema serio. Por un lado, esas leyes alcahuetas que se han ido haciendo en la Asamblea Legislativa, y se han ido haciendo con el concurso de los partidos que ahí están, y se han ido, y por el otro lado, una flojera en la aplicación de las leyes que hay por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, un Ministerio de Hacienda que en este momento tiene unos programas
poder controlar el pago de impuestos y poder revisar contabilidades complicadísimas como son las contabilidades de las empresas grandísimas de este país, unos sistemas que son de 30 años atrás, un sistema aduanero que tiene unos 35 años de tenerlo Costa Rica, que se llama el TICA, que nos lo regaló porque ya era viejo Uruguay, así, nos lo regaló Uruguay, y ya era viejo en ese entonces. Qué increíble. Y que constaba de varios módulos para poder controlar bien las aduanas, y en Costa Rica ni siquiera se implementaron los módulos, unos cuantos, y hace, no sé, un poquito de años atrás, algunos sistemas se llevan a mano en las aduanas. Entonces, tenemos un sistema, para que la gente me entienda, de gestión, de control, de impuestos, de control de aduanas, que es ridículo, es arcaico, y eso está haciendo que aquí entonces los que pueden contratar especialistas muy sofisticados en el tema de impuestos paguen lo que les dé la gana y no lo que tienen que pagar. Y como eso lo pueden hacer cierta gente muy, digo yo, personas jurídicas muy poderosas, y el pueblo no, entonces tenemos un sistema que recauda el dinero entre las pequeñas empresas, entre los pulseadores, entre los empleados públicos y privados, y estamos haciendo esto de manera muy inequitativa, porque por el otro lado, entonces, tenemos a un ministro de Hacienda que es un contador, no es un economista, y entonces como contador, él no entiende qué es el presupuesto de la República y dice, tengo menos impuestos, aquí voy a recortar. Y lo que voy a recortar, y lo ha dicho así, porque no estoy inventando nada, lo ha dicho así, y recorto en los programas sociales, porque los pobres no están organizados y ellos no defienden el presupuesto que les toca a ellos. Entonces les recorto, como ya decía antes, en los programas sociales, ¿verdad? Y ingratamente a los niños que se quedan sin comer, al PANI, les recorta la plata. A la educación, igual que a la educación. Igual que la educación. Y entonces, y no voy a salvar aquí gobiernos y no voy a defender en los últimos, del 2020, del 2019 hasta hoy, el presupuesto se ha recortado en términos reales, el presupuesto de la República, en los programas sociales, como en educación, por ejemplo, se ha recortado en 420,000 millones de colones, del 2019 al 2023. En salud, el presupuesto se ha recortado en 50,500 millones. Por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Se ha recortado en 50,000 millones el presupuesto, etcétera. Y entonces, en lugar pero como no saben de esto, creen que eso se recorta y no pasa nada, ¿no? No, claro que sí. Lo que estamos haciendo es una injusticia muy grande, porque entonces no se están contratando buses para que puedan asistir los estudiantes a los colegios, no se están dando ciertas materias, los laboratorios de los colegios están cerrados en muchos casos, hay colegios que ni siquiera tienen plata para pagar el agua. En salud, bueno, hay filas horribles de gente esperando una mamografía, esperando un examen importante para el cáncer, etcétera. El Ministerio de Obras Públicas les está recortando la plata que necesitan las municipalidades para arreglar las carreteras. Y entonces... En seguridad vemos un desastre tremendo, los policías nuestros trabajando, como se dice popularmente, las fuerzas descalzas de Costa Rica, porque trabajando con zapatos remendados con masking tape para sostener la suela de la parte de arriba, etcétera, etcétera. O sea, es muy difícil, es un estado prácticamente desmantelado o en quiebra.
Así es. Y entonces les parece y no dicen absolutamente nada de esta barbaridad que está pasando, pero voy a decir, en la Asamblea Legislativa se han pasado leyes y uno ve ahí que pasaron una ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de paraísos fiscales, y entonces metieron la mano para abrir todavía más los portillos y que aquí cierto sector pueda disimular que la plata se la gana afuera y que no se la gana en Costa Rica. Y entonces ya con eso, aunque tenga los costos en Costa Rica, si está ganándose la plata afuera, entonces a Hacienda de Costa Rica le pasa los costos y los ingresos dicen, no, eso me los gané afuera, eso no me los tome en cuenta. Por ejemplo, si yo fuera una empresa de servicios y entonces contrato servicios para empresas que incluso están en Costa Rica, pero digo, contrato y la plata me la ponen a mí en Panamá, ya con eso se puede disimular que el dinero me lo gané afuera y que no tengo que darle una peseta a Costa Rica, viviendo aquí, utilizando las carreteras de aquí, utilizando los servicios de seguridad de Costa Rica, habiéndome educado gratuitamente en la educación pública, etcétera, etcétera. Voy a decir, no tengo por qué cooperar en Costa Rica. Entonces, aquí hay empresas muy grandes que utilizan las carreteras para hacer toda la distribución, utilizan el sistema judicial para resolver todo el cobratorio que tienen gratuitamente, utilizan la gente educada que cuesta cientos de millones educar a una persona, utilizan la seguridad del país, etcétera, etcétera, y van parasitariamente porque no pagan una peseta de impuestos. Y entonces esto lo están viendo como muy normal. Y alguien podría decir que los impuestos son malos, ¿no? Desde luego que se llaman impuestos, no se llaman voluntarios, por eso son así, porque se los imponen a la gente. Porque vivir en sociedad es caro, hay que mantener las calles, hay que mantener la seguridad, hay que educar a la gente, hay que dar salud, hay que crear puertos, aeropuertos, hay que mantener el alumbrado público, hay que hacer tantas cosas, ¿verdad? Y entonces todos tenemos que cooperar. El asunto es que cooperemos y que haya justicia en la cooperación, que quien más gana y más disfruta del sistema y más aprovecha toda la infraestructura, aporte más. Y esto no está siendo así en Costa Rica, sino que hay ciertos, y voy a usar la palabra, tagarotes, que están sacando mucha ganancia, mucha utilidad del sistema y no están pagando absolutamente nada. Estoy hablando para que nos entendamos. Entonces, en un país en que necesitamos, cuando somos una sociedad, necesitamos un sistema que más bien recaude mucho entre los que más tienen para ayudar a los que se están quedando atrás e igualarlos. Y para igualar a los que se están quedando atrás necesitamos darles buenas condiciones a los niños, hay que darles educación, hay que darles salud, hay que darles alimentación, mientras ellos se forman y pueden venir y poner el hombro para llevar adelante el país. Y también hay que ser justos con los adultos ya mayores, ancianos, que están en pobreza, y hay que ayudarles, a todo el que ha tenido un problema en la vida, mujeres jefas de hogar que están con una serie de niños y que necesitan una vivienda, bueno, todo eso, pero necesitamos una sociedad solidaria, necesitamos justicia, necesitamos nosotros cooperación entre nosotros, y los impuestos son la forma. Entonces tenemos mucha riqueza que se está creando y tenemos una riqueza que se concentra en pocas manos, y tenemos un problema
distributivo seriosísimo. Figúrese que el 68% de la riqueza, según lo revela algunos estudios de premios Nobel, y algunos estudios de universidades extranjeras y de aquí mismo, el 68% de la riqueza del país la tiene el 5% más rico. Y el 50% más pobre del país apenas tiene el 5% de la riqueza. Entonces sí tenemos aquí un problema muy serio. Tenemos, don Welmer, algunas preguntas de nuestros oyentes. Primero, aquí hay muchas personas felicitándolo a usted, diciendo, doctor Ramos, gracias por esta charla que nos está dando sobre la situación económica de nuestro país. Eso lo dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón. Dice Guzmán desde Alajuela, dice, don Welmer Ramos, qué gusto escucharlo, qué claro que explica usted, como todo un académico, como todo un profesional. Siga adelante, lo felicito. Dice por acá el doctor Paniagua, dice, la inconsistencia entre el crecimiento y la economía. Cuando vi este título me interesé en escucharlo. Aquí estoy escuchándolos en el parqueo de mi despacho antes de entrar, porque realmente me interesa mucho. Lleva usted justa razón en esto. Me agrada sobre todo que usted no está responsabilizando solamente a esta administración, sino que usted está hablando de otras administraciones hacia atrás también. Y esto nos lleva también, dice por acá, dice, bueno, vamos a ver, dice por acá, efectivamente hay una persona, doña Ingrid Bird, seguramente llegó tarde y no hay ningún problema, seguro llegó tarde el programa, pero dice, qué pena lo que estoy escuchando, ¿será que quieren hacer creer que los gobiernos anteriores entregaron la casa ordenada? Por favor, no más engaño. No, doña Ingrid, y quedó bien grabado, don Welmer había hecho el comentario de que en otras administraciones se había venido dando esta situación, así es que nadie, absolutamente nadie en este programa está diciendo que es responsabilidad de estos 2 años y resto de esta administración, así es que nada más hago la aclaración de manera respetuosa por si acaso empezaron a escuchar tarde el programa. Viene otro por acá, dice de la familia Paniagua de San Carlos, dice, buenos días, ¿qué nos puede hablar don Welmer de nosotros los pulseadores, los informales? Nosotros compramos y vendemos tierras cuando hay para poderlas vender, nos ganamos una comisión, obviamente no le estamos pagando, no nos da pena decirlo, no podemos pagarle a la Caja de Seguro Social por algo incierto. Uno de nuestros hermanos se dedica a comprar la fruta que esté de temporada para irla a revender. Estos somos pulseadores, no podemos pagar la Caja Costarricense de Seguro Social porque es sumamente caro. Sin embargo, se dice que nosotros los informales somos los que estamos destrozando la economía. Nosotros creemos que no y tenemos derecho a subsistir. Bueno, me parece que es toda una realidad lo que está diciendo. Dice por acá otro, vamos a ver, dice Will. Gracias, Will, por contactarse con nosotros. Buenos días. Primero que nada, felicitar al expositor. Clarita la exposición. ¿Cómo se puede mejorar y quitar todos esos portillos para que ya no puedan hacer ese tipo de, llamémoslo, trámites, para no decirle fraude? Dice Will. Le agradecemos mucho, Will. Viene otro por acá. Buenos días, en sintonía. Hay que fortalecer la salud, la educación. Son la base de la democracia. Que nos pase como los países que están mal para que no nos pase como los países que están mal con inmigración. Gracias por su programa y muchísimas gracias a usted, más bien a Jorge Enrique Ramírez. Gracias, don Jorge, por ese comentario. Vamos a ver, viene otro por acá. Don Edgar, pregúntele quiénes son los dueños de la deuda interna en Costa Rica. Todo un negociazo. Le aclaro, los compradores de la deuda interna. Muchas gracias. Esto nos lo dice el teléfono, bueno, don Fausto Fabio. Gracias, don Fausto Fabio, por esa consulta. Veo que ha despertado mucho interés esto. Dice otro por acá. Vamos a ver, don Walter Marín hace una consulta por acá. Don Walter Marín dice, con la revaluación del colón, el Ministerio de Hacienda recibe menos dinero por impuestos aduaneros y selectivo de consumo que se cobra día a día con cada póliza de desalmacenaje.
al tipo del cambio del día. Cuando el dólar se compraba a 700 colones, Hacienda cobraba impuestos automáticamente y ricamente a ese precio de cada póliza. Bueno, este es el comentario que nos envía también el buen amigo don Walter Marín, a quien saludamos y le agradecemos la participación. Permítame, don Welmer, con estas consultas, con estas reflexiones y con estos análisis que me gustan, me encanta que la gente participe y sigan participando por el WhatsApp 83414142, porque de lo que se trata acá es de darle vida al eslogan nuestro. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Por eso ustedes participan y nosotros le damos lectura a todos los mensajes de ustedes, porque absolutamente todos, el 100%, son valiosos para nosotros, porque la duda que usted tiene, querida amiga, querido amigo, probablemente puede ser la duda que yo mismo tengo, o alguien del equipo de Horizontes, o cualquier otro oyente, y nos puede ayudar a que a través de el exministro de Economía y Comercio, el doctor Welmer Ramos González, se nos aclaren las dudas. Vamos nosotros a la cabina central, que nos dice el compañero Asdrúbal que hay unos mensajes, y retornamos en breve aquí hoy en Jueves de ANEP en Horizontes. Retornamos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Continuamos. ANEP, 66 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Que todo es caro en este país, todo es caro, de eso no hay duda. Resulta que buscando razones del por qué la producción agrícola de nuestro país también resulta cara, he participado en una serie de conferencias brindadas por la Cámara de Agricultura y me encuentro una serie de acontecimientos encadenados que me sacaron del tema precio para llevarme al tema despelote. Como hecho súper relevante, me entero que lo referente a los permisos para nuevos agroquímicos, antes del 2009, se tardaba meses en el proceso de inscripción, pero después del nuevo reglamento que surgió ahí, ahora se tarda años y años. Tanto así que hay un producto que lleva como 13 años en espera. ¿Y en qué nos afecta como consumidores? Pues en todo. Porque, por ejemplo, en Europa se prohíben agroquímicos como el plaguicida clorothalonil, pero se tienen nuevos para sustituir ese, de menor daño y uso más controlado. Pero en Costa Rica se hace la prohibición y se establecen estándares hasta más rígidos que en Europa, pero no se inscriben los nuevos. Entonces se da el contrabando de ese o de los nuevos no inscritos, con un inevitable uso sin control por parte del Ministerio de Agricultura. Se encarece la producción y el agricultor entra en el dilema de no producir o hacerlo con productos ilegales. Así no habrá manera de mejorar. Y me pregunto, pensando mal, ¿quién se beneficia de que no se registren los productos nuevos? Como que alguien actúa, pero sin hablar. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Continuamos. ANEP, 66 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense.
Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Son más de 18 años de transmisión ininterrumpida de este espacio, y los días jueves, para que usted lo anote, es jueves de ANEP aquí en Horizontes. La ANEP se hace presente con diferentes temas para que reflexionemos, analicemos y que todos podamos participar. Un saludo para el doctor Juan Carlos Mora Montero, coordinador de posgrados en perspectiva de planificación. Él trabaja en la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA. Don Juan Carlos nos envía un comentario, dice: buenos días, don Edgar y don Welmer, excelente el programa, muy bueno el tema. Una sociedad con tanta desigualdad social no llegará a la sostenibilidad. Gracias, doctor Juan Carlos Mora Montero. El doctor Álvaro Salas Mejías dice: muy triste oír el distanciamiento entre las clases más pobres y las clases altas, pero el gobierno actual ha seguido con la rutina de los gobiernos anteriores y se ha caracterizado por disminuir los ingresos a las instituciones ya mencionadas que se encargan de ayudar a las personas más necesitadas. Interesante, aunque un contador es el que está administrando la economía de nuestro país. Saludos, doctor Álvaro Salas Mejías. Gracias, doctor, por eso de comentario. Gracias, don Juan Carlos. Gracias a todos los que están participando. Quiero enviarle un saludo acá, que me jaló las orejas, don Luis Zamora. Dice don Luis Zamora: no volvieron a leer mis comentarios, ¿qué pasó? No, don Luis, me disculpa, por favor, pero es que son tantos los mensajes que yo los voy leyendo así como al azar, y entonces a lo mejor de mala suerte no he leído los suyos, pero es un gusto saber de usted, es un gusto, no tengo el placer de conocerlo personalmente, don Luis Zamora, pero gracias por estar siempre atento. Dice: excelente, repito, excelente. Saludos, buenos días, don Edgar y don Welmer, analista de lujo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a retornar nuevamente con don Welmer Ramos, exministro de Economía y Comercio. El tema de hoy, por si usted llegó tarde, la inconsistencia entre el crecimiento de la economía y la caída de la recaudación. Don Welmer, le cedo la palabra para que usted, como guste, fueron muchos los comentarios, pueda referirse a algunos de ellos si le parece. Adelante. Por ahí, bueno, un saludo a don Luis Zamora, si es el colega que yo conozco, mire, y a todos los que han hecho comentarios, excelente, que deberíamos de interactuar mucho más en esto. ¿Cómo solucionar este problema que tenemos? Eso es una pregunta que hay que responder. Aquí hay mucho de elusión. Elusión no es evasión, sino que es aprovechar los portillos que tiene la ley para no pagar. Y esta Asamblea Legislativa, la anterior, han hecho portillos, exactamente hechos a propósito, portillos para que algunas grandes empresas no paguen. Y entonces, aquí en Costa Rica, si alguien capta plata en Costa Rica, capta dinero, paga los intereses internamente y se lleva la plata y se la presta a alguien en Centroamérica, los intereses que se ganó ya son extraterritoriales. Y entonces, como son extraterritoriales, no tiene que pagar. Y entonces todos los costos del dinero que captó y que tiene prestado en otro país afuera, ya está exonerado. Esos son portillos que existen legales y que están hechos en ley a propósito para que algunos no paguen impuestos. Por ejemplo, una gran empresa en Costa Rica opera y entonces se da cuenta que tiene ganancias muy grandes y dice: no quiero pagar impuestos. Entonces pone una empresa en Suiza que es la dueña de todas las marcas y de las recetas de lo que está haciendo aquí, y esa empresa en Suiza dice: yo tengo que pagarle a la empresa suiza 50,000 millones por derechos de marcas y por derechos de usar ¿cómo se llama? Las recetas. Y entonces en Suiza solo le cobran el 1% sobre lo que se gana en royalties, y entonces ya no paga impuestos en Costa Rica porque mete todo lo que le pasó a la empresa suiza como costos. Entonces hay una serie de mecanismos elusivos que permiten a las empresas ticas no pagar impuestos. A las grandes, no al pulseador, no a la pyme,
no al que produce ganado ahí en San Carlos, que a veces confundimos que son los ricos de pueblo. No, los ricos de pueblo son empresarios pequeños, ¿verdad?, que están ahí pulseándolo. Eso sí tienen que pagarlo porque no tienen estos mecanismos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí hay que meter renta mundial. Figúrese que el G20 se puso de acuerdo porque las grandes empresas transnacionales, algunas de estas que vemos en internet y que tienen las plataformas sociales y demás, no pagan impuestos en ninguna parte del mundo. Entonces hubo un acuerdo del G20 para cobrarles el 15% de lo que facturen y repartírselo entre los países de acuerdo a la participación que tengan en cada uno de ellos. Costa Rica no se quiso meter en eso, ni ha querido legislar a favor de eso, y entonces aquí hay todo ese montón de empresas que aparecen apátridas. No es cierto que cuando uno viaja con alguna plataforma, me han contado a mí que el cobro aparece en un banco holandés para no pagar impuestos en Costa Rica. Y todo ese tipo de cosas están haciendo y están empobreciendo al pueblo costarricense, porque están utilizando este Estado, están utilizando la infraestructura, están utilizando todo y van gratuitamente. Eso es una parte. Lo otro es crear sistemas que puedan controlar el pago de impuestos. Aquí una empresa, hasta hace poco y hoy también, puede pagar en ventas por un X cantidad de ventas y después en renta puede reportar un monto diferente y no hay controles cruzados, puede importar una gran cantidad de millones y por el otro lado reflejar en renta algo que no tiene nada que ver con lo que importó, y como no hay controles cruzados, las cosas ahí van, y entonces tenemos programas que no se hablan entre ellos, que como dije son de 30 años atrás, son arcaicos, y entonces las aduanas, y entonces la tributación, ahí vemos año tras año los grandes contribuyentes, el montón, la lista de grandísimas empresas que no pagaron, los Panama Papers. Los Panama Papers son esas estructuras que se inscribe una empresa en Panamá para simular que es la empresa que compró, y entonces yo traigo un barco cargado de los insumos que necesito, yo gran empresa, traigo un barco cargado de insumos que necesito y lo compró la empresa panameña, que solo existe en el papel, ¿no? Y cuando el barco viene en alta mar para Limón, entonces hay una venta, y ahora lo compró la empresa Tica, que es el mismo dueño de la empresa panameña y es el mismo dueño del barco, pero ahora lo compró al doble de precio. Y entonces ya simuló un costo que no existe, claro, para que en Costa Rica le dé pérdidas. Entonces, esto es y en Panamá, que es una cuevita de fraude, en ese sentido, pues resulta que le disimulan el asunto y lo que paga ahí es nada, 0.25, una cosa así insignificante por tener un Panama Papers. Entonces son las barbaridades que están sucediendo. Hay que cerrar esos portillos. Don Welmer, me recuerdan hay que darle tecnología a Hacienda, porque hay que darle tecnología a Hacienda, don Edgar, nada sí. Más hay que darle tecnología a las aduanas. Lo que tenemos son barbaridades, y para los que están diciendo, yo dije que desde 2019 a la fecha han venido cayendo, y he dicho que los gobiernos anteriores, Nogui fue ministro o viceministro del gobierno anterior, y el señor Chávez fue también ministro del gobierno anterior, y los diputados que están ahí en la Asamblea Legislativa y los que han habido, han pasado las leyes estas, ¿verdad? Entonces, con algunas excepciones, no puedo decir yo que todos, hay excepciones, pero hay una intencionalidad, o sea, este modelo injusto no opera no es que surgió fortuitamente, es que se ha creado.
Okay. Hablábamos ahora de evasión, elusión, y bueno, ahí se habla también de contrabando, aquí me lo están agregando, y me repiten la pregunta aquí, que por qué se dice que la poca recaudación es por los pulseadores que vemos en las calles vendiendo tiliches, vendiendo jocotes, vendiendo mangos, vendiendo bolsas reutilizables, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto tiene la informalidad en la recaudación fiscal? No, al contrario. Cuando alguien está pulseándola ahí es porque el sistema no está creando el empleo que se necesita para tener esa gente empleada. Nadie está ahí en la calle vendiendo por gusto. Esa gente está ahí porque tiene que comer. Y entonces, si tuviera una mejor opción, son tan racionales que cogen la mejor opción, pero no hay la fuente de empleo. Y es que cuando aquí estamos viendo este crecimiento desigual, porque dicen crece la riqueza, sí, pero vamos a ver cómo están los agricultores. El mercado interno es sumamente injusto y están llevando palo, ¿va? Porque también tenemos un sistema en que la formación de precios es muy injusta. Hoy en día tenemos un sistema que el productor interno está siendo más bien perseguido, si se quiere, pero el que produce para otros mercados lleva todas las de ganar. Entonces hoy en día nosotros vemos que el sistema no está creando los puestos de trabajo que se necesitan para la gente que tiene menos nivel educativo, o sea, tiene menos escolaridad, y entonces no, los pulseadores, ¿cómo vamos a perseguir a una persona porque esté tratando de ganarse la vida y porque no ha podido conseguir un puesto de trabajo? Jamás. Ni lo podemos responsabilizar. Ni lo podemos responsabilizar. Lo que tenemos que ver es cómo mejoramos hoy en día, y alguien hacía la pregunta aquí no hay ninguna política para fomentar pymes en este gobierno, ni en el anterior. Ha sido una política, de verdad. Usted sabe, voy a poner nada más una cifra. A Zona Franca se le exonera todos los años 620.000 millones de colones. Es que no estoy hablando de 6.000 millones, no estoy hablando de 60.000, no, son 620.000 millones de colones que se le exoneran del pago de renta. Ahí están los informes del Ministerio de Hacienda. Bueno, eso está, eso está bien, yo le haría ajustes, y sacaría una serie de empresas que no tienen que estar ahí, que se han metido, porque eso es otra de las alcahueterías que han habido, dejar empresas que ya están en el país, que estaban pagando impuestos, que se metan a un régimen de estos. Bueno, pero si se les está dando y se les está exonerando 620.000 millones, ¿por qué no van a haber por lo menos 20.000, no 600, 20.000 para ayudar a las pymes, que son miles de pymes en el país, para ayudar a esos pulseadores y ayudarles para que se formalicen? Y entonces, pero no hay una política para fomentar el emprendedurismo del país, para fomentar los pequeños negocios. Y alguien decía, ahora, pregúntele a Welmer cómo está el negocio de la deuda interna. No, el negocio total del sistema que hay en Costa Rica, de endeudar a la gente a tasas de interés altas, de prestarle a los pequeñitos a tasas de interés abusivamente altas, el negocio que hay de los bancos, incluso los del Estado, de negarse a utilizar los sistemas de avales para ayudar Correcto. a la gente de negarse a eso, de no utilizar o casi no utilizar garantías mobiliarias, de decir ahora, porque ahí está en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 23.101, para subir las tasas máximas permitidas al 80%, así, porque dicen que con esa tasa se ayuda a un pobre. Entonces, y está en la Comisión de la Mujer, porque lo que quieren es ayudar a las mujeres prestándole al 80%. Que me digan a mí qué actividad genera el 80% de rentabilidad para irme a meter en carrera. Bueno,
ese tipo de barbaridades se está cociendo y se está cociendo en una asamblea legislativa. Tengo un comentario aquí del doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho. Dice: la Caja Costarricense de Seguro Social, con su acoso al trabajador independiente y a los pequeños patronos, contribuye con cuotas exageradas, que le piden cuotas exageradas, que son un impuesto más a que las personas no puedan formalizarse y deben de eludir o evadir para poder trabajar y sobrevivir. Sí, siempre se habla de las cuotas muy exageradas de la Caja, y también me recuerdan aquí la pregunta que hizo don Walter Marín. Pero vamos a ver, hay que tener cuidado con la Caja. Yo estoy de acuerdo en un sistema proporcional para la seguridad social en Costa Rica, un sistema proporcional, el pequeñito que pague un poquito menos, el más grande que pague más. Y además la Caja creó que deberíamos de poner un impuesto sobre las ganancias, que vaya para la Caja del Seguro Social. Dios guarde, nosotros hagamos la barbaridad de deteriorar el sistema de salud o el sistema de pensiones en Costa Rica, porque ahí sí que ese es un negocio donde empobrece a la gente. Usted sabe que alguien enfermo, alguien que está defendiendo la vida, paga lo que sea porque lo atiendan. Claro. Y entonces ese no es un mercado de competencia, y se vuelve en un mercado donde el enfermo queda cautivo y se convierte Costa Rica rápidamente en lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es un país que si alguien no tiene un seguro y cae enfermo, queda pobre y pierde lo que haya hecho en la vida. Y además el sistema de seguros tiene tope, y entonces a usted lo atiende hasta donde alcance el seguro. Y si el seguro suyo son de 20 millones y lo que usted necesita es una operación que vale 30, porque eso vamos a ver, que le implanten un riñón y eso vale 60 millones, le dicen no, tiene que morirse, no alcanza la póliza. Ese sistema no podemos hacer en Costa Rica. Como lo que pensaron en algún momento aquí con el asunto del copago, que era ponerlo hasta un monto y el resto que lo pague la persona, y si no lo tiene tenía que irlo a pedir en préstamos a la calle. Yo digo, claro que la Caja hay que perfeccionarla en el sentido de que el pequeñito, el que está empezando, el pulseador, que pague poquito. Pero tenemos que hacer un impuesto que sea con respecto a las utilidades, a las ganancias, porque sea solidario, que venga a ayudarnos en el sistema de salud, y hay que reforzar la Caja. Y lo que está haciendo este gobierno ahora sí, ahí tengo que decir, es una barbaridad, queriendo privatizar los servicios de salud y el sistema de copago. Entonces, en eso sí es, bueno, pero el tema de la deuda, estaba diciendo yo, y ahí también, y ahora un disparador del gasto en Costa Rica es la deuda pública. Resulta que Costa Rica está pagando 3 o 4 puntos más en intereses, en la tasa de interés, está pagando el gobierno de Costa Rica por la deuda que lo que pagan países semejantes al nuestro en riesgo y en desarrollo, y entonces ya se volvió esto un negocio muy grande, una situación de traerle la plata al gobierno vía deuda. Ese es otro tema que hay que meter ahí cuando estamos hablando del presupuesto. Bueno, nos quedan 2 minutos y quisiera que le responda a don Walter con el asunto de la regulación del colón. ¿Cómo afecta la regulación del colón con esta inconsistencia entre el crecimiento de la economía y la caída de la recaudación? El tema de la ¿cuál es el pero tenemos solamente 2 minutos, adelante. Sí, yo le diría que ahí lo que más me está preocupando a mí es que el CONACYT esté permitiendo que los bancos estén endeudando a este pueblo en dólares, ahora que las tasas están que el tipo de cambio está bajo, diciéndole que las cuotas son bajitas y se endeudan en dólares, porque si el dólar coge para arriba, entonces todas esas personas que están endeudadas y que han sido embarcadas
van a tener un problema muy serio para pagar sus deudas. Me preocupa porque el CONACYT debería estarles diciendo a los bancos que no pueden permitir que gente que tiene ingresos en colones y nada más en colones se esté endeudando en una moneda porque está asumiendo un riesgo cambiario que lo puede hacer en el futuro, perder todos la riqueza que tenga, y además puede hacer que el sistema financiero se meta en problemas. Si la gente no le puede pagar al sistema financiero, el sistema financiero no puede devolver la plata, y entonces que no haga estas burbujas. Eso es lo que puedo responderle. Bueno, lo otro, y para cerrar, es que sí hay que hacer cosas con esta inconsistencia. No puede ser que mientras el país se empobrece como de manera individual, esté creciendo la riqueza, y que ese crecimiento de la riqueza no se esté reflejando en la mejora de la calidad de vida de la población, de los jóvenes, de todos en general, sino que sea una élite la que está concentrando toda esa riqueza y que ni siquiera esté aportando para sostener al Estado costarricense. Muy bien. Esto es grave en la inconsistencia, porque es la base para mantener una democracia y mantener una sociedad solidaria. Don Welmer Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Jueves de ANEP. Le agradecemos mucho sus explicaciones. Hemos entendido muy bien. Nos ayuda a comprender a los que no somos especialistas en economía. Gracias, don Welmer. Con mucho gusto y a las órdenes. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado hoy, Jueves de ANEP. Mañana tenemos un programa en vivo, un programa en horario especial por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con el tema de Cruzitas. No se lo pierda, va a estar muy bueno y vamos a ver cuál es la realidad de Cruzitas y cómo poder enfrentar el tema de Cruzitas y cómo se puede desarrollar esa zona. Los invito para que mañana 2 de agosto nos acompañen en vivo aquí en Horizontes. Buenos días.